Vamos con la fecundación. Entonces, primero, antes de iniciar con este tema, pues vamos a ver que la tuba uterina tiene tres porciones. La primera que es el istmo, la cual se une al cuerpo uterino. La segunda que es la porción media, ámpula o ampolla. Y la tercera que va a ser el infundíbulo, la cual va a recoger al óvulo por medio de estas fimbrias. Entonces, ¿por qué van a ser importantes? Pues porque a la hora de la fecundación, pues este ovocito fecundado se debe de implantar para su crecimiento y se debe o es adecuado que se implante dentro de la cavidad uterina. Sin embargo, puede haber otros sitios de implantación anómalos, claro, en lo que nos va a producir un embarazo ectópico. Entonces podemos tener implantaciones en cualquier zona de la tuba uterina, en el ovario incluso, o fuera como tal de la cavidad uterina, en el peritoneo, en la cavidad abdominal. Entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Porque si tenemos un embarazo fuera de la cavidad uterina, pues no tiene las condiciones adecuadas para nutrirse y no tiene las condiciones adecuadas para desarrollarse. Entonces, si tenemos estructuras que son pequeñas, que no están diseñadas para tener una gran expansión, puede tener una ruptura y esto nos va a representar una urgencia para la vida de nuestra paciente, ya que va a comenzar a sangrar y tenemos que llevarla de manera inmediata a urgencias para que sea intervenida y sea trasladada a un medio quirúrgico. Entonces podemos tener implantaciones a nivel cervical, un 0.3%, a nivel ovárico, un 0.5%, a nivel fímbrico, un 17% de las veces de todos los embarazos, a nivel ampular o ampollar, el 54%. Entonces aquí es el sitio de mayor implantación en los embarazos ectópicos. Puede ser también a nivel del istmo el 25% y a nivel intersticial el 2%. Sin embargo, si no es recogido por las fimbrias y se mete a la tuba uterina, pues puede irse a viajar por la cavidad abdominal y puede implantarse en el saco recto-uterino o incluso puede pegarse a un asa intestinal en el 0.2%. Y aquí pues va a ser también grave, ya que si se pega en un asa intestinal, la puede reventar. Vamos a tener material fecal u otro material dependiendo de la zona en la que se adhiera. Y entonces esto pues nos va a generar una peritonitis que va a alargar el proceso de recuperación en la mujer. Bien, entonces sigamos con la ovulación. Pues recordemos que la ovulación se llevaba a cabo en el ovario por la estimulación de la hormona luteinizante y nos iba a dar la expulsión del óvulo rodeado por la corona radiada. Entonces, la ovulación causa la expulsión del líquido antral y del óvulo desde el ovario a la cavidad peritoneal. El óvulo pues no va a ser expulsado como una única célula aislada, sino como un complejo que va a constar de varias partes, que la primera pues es el óvulo, la segunda la zona pelúcida, la tercera la corona radiada de 2 a 3 células de grosor y como cuarta una matriz pegajosa que contiene las células circundantes del cúmulo ovífero. Entonces, cuando se lleva a cabo esta expulsión, pues algunas mujeres sienten dolor, el cual es llamado Michelmersh, y dicho dolor pélvico intermenstrual puede acompañarse de una pequeña hemorragia procedente del folículo roto. Entonces este dolor pues está presente en algunas mujeres, no en todas, pero sí puede llegarse a dar. Bien, el primer paso en el transporte del óvulo expulsado es su captura por la trompa de falopio. Entonces primero lo vamos a capturar por medio de las fimbrias. Es como si fueran manitas que lo van a capturar. Poco antes de la ovulación, las células epiteliales de la trompa de falopio se vuelven más ciliadas y la actividad del músculo liso aumenta en ella
y en su ligamento suspensorio como consecuencia de la acción hormonal por parte de la hormona luteinizante y de la progesterona. Entonces recordemos que aquí ya estaba bajando el nivel de acción de los estrógenos y de la hormona folículo estimulante, y se daba el pico de hormona luteinizante para la liberación del óvulo, y se comenzaba a la producción de hormonas como la progesterona. Entonces, los óvulos desnudos o los objetos inertes de este tamaño no se transportan con tanta facilidad. Entonces, si el óvulo no está adherido a la corona radiada, es difícil que se transporte, y por lo tanto pues va a dificultar que sea capturado por las fimbrias de la tuba uterina. Entonces, una vez en el interior de la trompa, el óvulo es transportado hacia el útero, sobre todo como consecuencia de las contracciones en la musculatura lisa de la pared tubárica. Entonces, una vez que ya lo capturamos, pues esto va a comenzar a contraerse para ir avanzando y encontrarse aquí con los espermatozoides para poder llevar a cabo la fecundación. Entonces, por otro lado, pues vienen los espermatozoides desde la cavidad vaginal, pasan por el cuello uterino y se encuentran en el cuerpo del útero para poder seguir avanzando. Entonces, los espermatozoides van a disponer de dos modos principales para recorrer el cuello uterino. Uno consiste en un transporte rápido inicial, mediante el cual algunos espermatozoides pueden alcanzar las trompas de falopio entre 5 y 20 minutos después de la eyaculación. Dicho mecanismo pues va a depender más de los movimientos musculares del aparato reproductor femenino que de su motilidad propia por su flagelo, como podemos apreciarlo aquí. Entonces, dependemos más de las contracciones uterinas que su propia motilidad por el flagelo. Estos espermatozoides que llegan primero no son capaces de fecundar un óvulo como aquellos que permanecen más tiempo en el tracto reproductor femenino, ya que deben de sufrir un proceso que vamos a ver a continuación. Y el segundo tipo de transporte es más lento, implica el desplazamiento a nado por el moco cervical a una velocidad de 2 a 3 milímetros por hora, su depósito en las criptas cervicales y su paso definitivo a través del canal cervical hasta 2 a 4 días después de haber sido depositados. Una vez que están en el interior de la trompa uterina, los espermatozoides se acumulan en el istmo y se unen al epitelio alrededor de 24 horas. Entonces se van a acumular en esta zona alrededor de 24 horas. Durante este tiempo experimentan la reacción de capacitación bajo la influencia de las secreciones tubáricas. Entonces recordemos que aquí se está, por acción de la progesterona, está aumentando la secreción a nivel tubárico y a nivel endometrial. Entonces, la primera fase de capacitación es la eliminación de colesterol de la superficie de los espermatozoides. El colesterol es un componente del semen y actúa inhibiendo la capacitación prematura, o sea que hace que los espermatozoides no estén activos desde esta zona. La siguiente fase en la capacitación consiste en la eliminación de muchas de las glicoproteínas que fueron depositadas en la superficie de los espermatozoides durante su permanencia en el epidídimo. La capacitación es necesaria para que los espermatozoides sean capaces de fecundar un óvulo, y tras este proceso pasan por un periodo de hiperactividad y se separan del epitelio tubárico. Entonces, una vez aquí que están aquí en el istmo, van a sufrir la capacitación, se van a activar y van a poder seguir ya su trayecto. En la hiperactividad ayuda a los espermatozoides a liberarse de las adhesiones que los vinculaban al epitelio de las trompas, y también ayuda a los espermatozoides a penetrar en el moco del istmo, así como en la corona radiada y en la zona pelúcida que rodea el óvulo. Solo un pequeño número de espermatozoides se liberan en un momento dado, y esto puede reducir las posibilidades de poliespermia. Entonces, solo una pequeña cantidad de los espermatozoides que llegan aquí sufren la capacitación, que es un método de prevenir la poliespermia, que esto pues es que entren más de un
espermatozoide en contacto con el óvulo. Bien, parece que solo el espermatozoide capacitado puede responder a estímulos químicos o térmicos, ya que muchos espermatozoides que entran en la trompa de Falopio no se capacitan. Es probable que estos no puedan encontrar el camino hacia el óvulo. Entonces, si no están capacitados, no van a tener ningún estímulo que los guíe hacia el óvulo y pues van a quedar atrapados ahí y pues con el tiempo van a ser desechados. Tras su liberación del istmo, los espermatozoides siguen su camino ascendente por la trompa mediante la combinación de movimientos musculares de esta estructura con algunos desplazamientos flagelares. El transporte simultáneo del óvulo en sentido descendente y los espermatozoides en sentido ascendente a lo largo de la trompa se explica en la actualidad por acción de las contracciones peristálticas musculares. Entonces, el óvulo pues viene en descenso y los espermatozoides van en ascenso. La fecundación del óvulo se produce en la porción ampular, o sea, en el tercio medio. Se calcula que los espermatozoides mantienen su función en el aparato reproductor femenino durante unas 80 horas. Y recordemos que a nivel ovárico, entre 30 y 40 horas después del pico de LH, las células luteínicas de la granulosa comienzan a secretar grandes cantidades crecientes de progesterona con algo de estrógenos. Entonces, dicho patrón de secreciones proporciona la base hormonal para los cambios en los tejidos reproductores femeninos durante la segunda mitad del ciclo menstrual. En este periodo, el folículo continúa aumentando de tamaño. Debido a su color amarillento, se le conoce como cuerpo lúteo. Y como ya se mencionó, si no se lleva a cabo la fecundación, degenera en el cuerpo albicans y posteriormente se convierte en tejido fibroso y degenera por completo. Entonces tenemos aquí el cuerpo lúteo que va a comenzar a secretar progesterona y nos va a ayudar con la implantación. Entonces, si esta fecundación no se lleva a cabo, pues el cuerpo lúteo degenera en el cuerpo albicans, posteriormente se convierte en tejido fibroso y pues es desechado. En cambio, si la fecundación tiene lugar, la producción de la hormona proteínica llamada gonadotropina coriónica por los futuros tejidos placentarios conserva el cuerpo lúteo en funcionamiento e incluso hace que aumente su tamaño y su producción hormonal. Entonces, si llevamos a cabo la fecundación, el cuerpo lúteo sobrevive y nos ayuda a seguir con la implantación hasta que ya se produzca la hormona gonadotropina coriónica que ahorita vamos a ver. Bien, entonces aquí en esta imagen podemos observar cómo tenemos varios espermatozoides que quieren entrar hacia el óvulo. Entonces solo los que han sido capacitados logran entrar en contacto, bueno, logran romper la zona pelúcida y solo uno es el que logra tener contacto con el óvulo. Entonces, los demás quedan atrapados o de plano no pueden ni siquiera penetrar la corona radiada. Entonces son espermatozoides que no han sido capacitados adecuadamente y no pueden llegar a tener contacto con el óvulo. Entonces, además, cuando tenemos un espermatozoide que ya está entrando en contacto con el óvulo, pues va a haber un cambio de polaridad aquí, como si fuera un imán. Entonces, cambio polo positivo con polo positivo se van a repeler y esto va a hacer que ya los espermatozoides no puedan entrar y por lo tanto se conserve aquí el material genético adecuado para tener la producción de vida. En cambio, si entraran varios espermatozoides, pues tendríamos material genético extra y comenzaría a haber aberraciones genéticas que no permitirían la vida de nuestro producto. Bien, entonces ya que tenemos aquí nuestro espermatozoide que ya penetró, pues se lleva a cabo la segunda división meiótica y posteriormente comienza ya todo el ciclo de replicación
para ir duplicando las células y generar el sincicio trofoblasto, el trofoblasto, la masa celular interna, y de ahí ir dando paso a nuestro feto. Entonces, por último, tenemos la producción de gonadotropina coriónica humana, la cual se va a producir en los trofoblastos placentarios. Se puede detectar en el suero desde los 7 a los 9 días desde el pico de LH. En etapas tempranas del embarazo, la concentración de esta hormona aumenta con rapidez al principio y se va a duplicar casi cada 2 días, hasta alcanzar su concentración máxima de 100.000 miliunidades por mililitro durante el primer trimestre. Al segundo trimestre va a disminuir y va a permanecer en concentración reducida durante el resto del embarazo. Esta hormona se une a los receptores de LH y receptores propios localizados sobre las células del cuerpo lúteo y estimula la producción de esteroides ováricos. Entonces, esto para mantener la integridad endometrial y la quiescencia uterina. Las concentraciones son críticas para la producción de esteroides por el cuerpo lúteo durante el embarazo temprano, antes de que la placenta alcance la capacidad de producir sus propios esteroides de manera adecuada. Entonces, la transferencia de la producción de estrógeno y progesterona del ovario a la placenta a menudo se denomina desviación lúteo-placentaria. Entonces, es un switcheo en el que ya el ovario no va a estar produciendo estrógenos y progesterona para mantener el embarazo, sino se va a mantener ya de manera adecuada por la placenta. Bien, entonces la concentración de esta hormona, gonadotropina coriónica humana, nos va a permitir en primera instancia detectar de manera temprana el embarazo. Entonces, esta es la hormona que detectan las pruebas en orina y la prueba como tal ya en sangre. E incluso nos va a permitir determinar si hay alteraciones en el embarazo, como síndrome de Down. Aumento de esta hormona nos puede también decir si se está produciendo eh, producto o no, y nos puede dar un embarazo molar o un carcinoma molar, o incluso si en etapas ya más adelantadas del embarazo, si hay cierre de los polos, tanto el cefálico como el caudal, o si no se está llevando a cabo un adecuado desarrollo.